Hoy nos encontramos aquí en Chía, principalmente en la tienda de Bike Project Shop. Es la mejor tienda donde ustedes pueden encontrar motos Kawasaki y KTM de cualquier cilindrada. Bike Project Shop ha decidido renovar su tienda y hacer algo mucho más armónico, mucho más eficaz. No solo vamos a tener una tienda, sino vamos a tener una asesoría completa. Podemos encontrar desde accesorios, repuestos, motocicletas y obviamente lo principal, una asesoría sin igual. Si están interesados también en artículos de vestimenta, artículos para sus motos, este es el lugar correcto. Hoy nos vamos a enfocar en esta máquina que tenemos acá. Es una máquina que ha causado revuelto, es una máquina completamente nueva, es un concepto que KTM nos quiere cambiar. Aquí al frente tenemos la 890R. Esto es una moto muy especial. Muchos creen que esta es la sucesora de la 790, pero déjenme decirles que no es así. Esto es una moto completamente nueva. A pesar de llevar el motor LC8C, vamos a encontrar muchas mejoras y hoy vamos a hacer la prueba completa de esta bestia. Vamos a empezar con la parte del motor, que es una de las partes más importantes y es lo que más ha revolucionado KTM en esta motocicleta. Tenemos nuevos cilindros con un diámetro mucho mayor, llevando así la motocicleta a 890 centímetros cúbicos. La carrera de los pistones también es mucho más larga, mejorando así la compresión. Vamos a encontrar 16 caballos de fuerza más y 12 de torque más que la 790, brindándonos así un total de 121 caballos de fuerza con 99 de torque. Aparte de eso, tenemos también un cárter dividido horizontalmente. También tenemos nuevas culatas, tenemos nuevas válvulas, tanto de escape como de admisión. Tenemos un nuevo cigüeñal y un árbol de levas con un perfil mucho más agresivo, brindándonos así mayor cantidad de revoluciones y poder llevar la moto a una velocidad final mucho mayor. Vamos a pasar a ver lo que es la palanca de cambios. Esta palanca de cambios tiene algo muy característico y es que se puede cambiar la secuencia de los cambios. Podemos colocarlos que no sean de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, dándonos una conducción mucho más racing. También encontramos el chasis multitubular que encontrábamos en la 790, pero con algunas variaciones que vienen siendo en las cunas para poder sujetar el motor. Esto quiere decir que en el conjunto de la moto completa, a comparación de la 790, tenemos 3.4 kilos menos. Lo cual, en el momento en que nosotros cogemos la motocicleta, parece que estuviéramos en una 400 o un 500. La suspensión delantera viene por una WP Apex de 43 milímetros, con un recorrido de 140 milímetros. En esta moto vamos a encontrar un ángulo de inclinación mayor a la que encontrábamos en la 790. Aquí viene de 24.3 grados, mientras que en la 790 teníamos de 24 grados. En la parte trasera tenemos un monoshock de 150 milímetros de recorrido y también vamos a encontrar una característica mucho mayor. El ángulo de ataque es mucho más amplio que lo que encontramos en las motos de este cilindraje. ¿Por qué? Ya que KTM quiso darnos la opción de que cuando nosotros alcancemos altas velocidades, la moto pueda tener una estabilidad horizontal plena. Eso quiere decir que nos va a dar muchísimo más seguridad al momento de dar curvas. Y no solo eso, el diámetro entre ejes vamos a encontrar que es 7 milímetros más largo, lo cual nos va a dar más seguridad a la hora de curvear. Para los que no saben, entre mayor sea el diámetro de las ruedas, en curva a mayor velocidad nos va a dar más estabilidad, mientras que en los ejes más cerrados a altas velocidades en curva la moto va a tender a vibrar muchísimo más. Esta moto también tiene la opción de colocar el quick shifter, que lo vamos a probar más adelante. Una de las características de esta motocicleta en la parte de la suspensión es que son graduables, tanto en compresión como en rebote. Y en la parte de atrás tenemos también el amortiguador, que es ajustable en precarga, compresión y extensión. Para poder hacer un conjunto perfecto entre la suspensión, tenemos que tener un juego de ruedas excepcional. KTM en este caso nos entrega unas Michelin Cup 2. Para los que no sepan de neumáticos, estos son un eslabón más abajo de los neumáticos de Superbike. Este neumático, cuando alcanza la temperatura adecuada, va a ser un chicle.
en cualquier tipo de pavimento, dándonos así mayor seguridad al momento de curvear, sin que vayamos a tener ningún tipo de susto. Aparte de eso, como KTM ya nos tiene acostumbrados, en el freno delantero nos va a regalar de la marca Brembo 2 discos flotantes mordidos por pinza monobloque de 4 pistones, los cuales hacen una mordida excepcional. En el freno delantero vamos a encontrar una bomba de la marca MCS, el cual nos permite graduar el freno como nosotros más nos plazca, dándonos así una frenada mucho más concreta y mucho más segura. En el freno trasero vamos también a encontrar un Brembo con un disco de 240 milímetros con una pinza flotante de un solo pistón. En la parte del sillín vamos a encontrar un sillín que es realmente bastante cómodo, no es muy duro y no es muy blando, pero podemos encontrar que en la parte del frente es más angosto que en la trasera. Eso nos va a dar la opción de poder adquirir varios tipos de conducción dependiendo de lo que necesitemos. En este caso, yo mido 1,77 y llego perfectamente con los 2 pies al piso. Si queremos una conducción muy tranquila, podemos manejar la motocicleta desde esta posición erguida, lo cual el sillín en la parte del frente, como vimos, es más angosto. Si quiere una posición mucho más racing, acá nos va a dar la opción de podernos correr un poco más hacia atrás y empezar a maniobrar la moto mucho más eficiente. Tenemos un manilar más plano, más largo que lo que podemos encontrar en la 790, y debido a la suspensión que ya vimos con un recorrido muchísimo más grande, nos va a dar la opción de poder pilotear la moto en diferentes posiciones. El tanque, con su autonomía de 14 litros, según KTM, nos va a dar una autonomía de 4.8, lo cual podemos hacer casi a cuentas largas entre 250 y 270 kilómetros, algo que hay que tener muy en cuenta si vamos a hacer un viaje largo. Ya viendo las especificaciones técnicas, viendo el motor, viendo la suspensión, encontramos que esto no es una moto corriente. Esta moto fue diseñada para poder competir con lo que en este momento está catalogada como la mejor naked entre media y alta cilindrada, que es la Triumph RS. KTM recibió muchas críticas con su 790, ya que algunas veces esa entrega de poder quedaba entre los cilindrajes bajos. Esto no es la sucesora de la 790. Esto es una máquina completamente nueva para personas que realmente quieren gozarse la velocidad, y es una máquina para competir con esa Triumph RS. Lo que vamos a mirar ahora es si realmente es lo que KTM nos está diciendo. Bueno, este es el primer contacto de la moto y realmente estos 166 kilos de peso se notan enormemente. Se siente una moto de 300 o 400 centímetros cúbicos, cosa que para maniobrar súper bien. Lo primero que vamos a hacer es mirar la moto en tráfico, radio de giro, cómo se comporta, y luego vamos a pasar a carretera. A ver, aquí hay una rectica, vamos a ver cómo se comporta. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Qué motor! ¡Qué empuje! Empezamos muy bien esta prueba. ¡Wow! Déjenme suelto un poquito el acelerador. Tengo miedo en este momento. ¡Wow! ¡Qué moto! ¡Qué motor tan brioso! Me gusta este motor. El manilar es muy cómodo, nos permite hacer muchísimas cosas. Bueno, aquí estamos en tráfico ya. Llevo 2 horas en la motocicleta. Me he podido pensar un poquito más a ella. Y realmente lo que les dije al principio, me siento en una 300, me siento en una 400. Obviamente ya cuando accionamos el acelerador, ella nos recuerda que no es de esa cilindrada. Hay algo que me gusta bastante y es, miren eso, o sea, este radio de giro que tiene esta moto es impresionante y nos permite meternos entre el tráfico con una facilidad enorme. O sea, está muy bien pensada para poderla manejar en ciudad. El acelerador a bajas revoluciones
nos permite tener un manejo muy cómodo. No son esas altas cilindradas que a veces a uno como que se le va el acelerador mucho, y lo empuja, lo patea a uno. A ver, pongamos aquí. Este motor es una belleza. Entonces, en el acelerador, lo que les decía, podemos encontrar esas bajas revoluciones nos permiten poder enfocarnos y concentrarnos más en lo que nos rodea y no tener que estar como con ese miedo de apretar el acelerador. Entonces nos da la seguridad de que nosotros tenemos el dominio de la moto y no la moto que tiene el dominio, que a mí me ha pasado por ejemplo con las Yamaha, la MT-07 o la 09, que a veces apretamos el gas y se disparan. Entonces aquí no, nos da ese rango de seguridad. 2. Esta suspensión es una suspensión que se traga todo. A ver, en estas 2 horas que he cogido uno que otro bache para probar eso mismo, me siento en una trail. Realmente esta suspensión en esta motocicleta KTM la sacó del estadio. Una de las cosas que se me pasó a decirles en la descripción del motor es que este motor tiene un nuevo eje de balance para compensar las trayectorias largas de los pistones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Bike Project Shop me entregó la moto, que vi las estriberas, me imaginé que por el cilindraje y la trayectoria de los pistones iba a vibrar mucho. Este nuevo eje realmente cancela todas estas vibraciones. Se sienten en los puños cuando pasamos de 160 y en las estriberas. ¡Ay, qué torque el de esta moto! Oh. Se siente en las estriberas cuando pasamos de los 160, pero no son vibraciones molestas. Realmente la ingeniería de este motor marca una diferencia en un nuevo peldaño que nos quiere entregar KTM. Realmente el Ready to Race, esta moto lo tiene en el ADN. Y ya lo que falta, miren, estas suspensiones trabajan de maravilla. Ya lo único que falta por hablar de aquí en ciudad es la temperatura del motor. Si ven la pantalla TFT, que la vamos a ver full descripción más adelante, quiero que alcancen a mirar que he intentado mantener la temperatura del motor más alta para poder mirar si esa temperatura nos va a afectar en el momento en que estemos arrancando y parando. Me meto por aquí. ¿Realmente el calor se siente? Sí. ¿Molesta? No molesta mucho. No es comparado con los motores de la 1090, con los motores de la 1290 que vienen en B. No nos va a quedar así por encima de las piernas. Obviamente se va a sentir porque es un cilindraje grande, 900 centímetros. Cuando salimos del semáforo y avanzamos unos 20 o 30 metros, ese calor se dispersa inmediatamente. Entonces lo que les digo, no va a ser un calor molesto. Es una moto que realmente cumple con las dos expectativas. Ay, me fascina este motor. La primera es poderla usar de diario en la ciudad y la segunda, poderla usar para viajes, que es lo que vamos a mirar, poderla utilizar en carretera y pegarnos esas perdidas para irnos a curvear un rato. Aquí ya vamos en carretera, cogí la 80, esta es la vía que nos lleva a La Vega, creo que es la carretera más idónea para poder probar esta motocicleta. Tenemos las ruedas a temperatura perfecta para poder hacer la prueba. ¿Qué es lo que vamos a mirar acá? Vamos a hacer una prueba de rectificación de curva cuando estemos entrando una curva que también nos permite rectificarla en caso de que la lleguemos a tomar mal. Otra cosa es probar ese ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación que tiene la suspensión delantera más larga, esos 3 grados más hacia el frente, perdón, a comparación de la 790 se siente. Esa distancia entre ejes a comparación de la 790 se siente. Estos neumáticos son una bestialidad, Realmente nos permite rectificar curvas con el freno trasero de una forma muy intuitiva, muy fácil. Miren,
esta moto lo incita a uno a acostarla como si fuera una superbike. La confianza, el tremendo trabajo que tiene en la suspensión y la rueda, distancia entre ejes. El ángulo de ataque de la suspensión trasera realmente es muy importante en esta motocicleta. Cuando nosotros empezamos a acelerar, sentimos que la moto se acuesta de una forma pareja, no se empieza a acostar hacia atrás. Sí sentimos un leve juego en la rueda delantera, pero vuelvo y repito, ese ángulo, esos 3 grados donde la suspensión está adelantada un poco, perfecto, funciona perfecto. Ahora le toca el turno a lo que es el acelerador y el motor. Tenemos un acelerador ride-by-wire o un acelerador electrónico con una sensibilidad muy bonita, espectacular. Cuando hacemos un solo toque del acelerador nos va a entregar una potencia suficiente para poder bandearnos en ciudad como lo vimos anteriormente, pero cuando accionamos el acelerador a más de 3/4 partes, ese motor se transforma, se vuelve un demonio. La entrega de poder y de torque es una cosa abismal, tanto que les va a dejar el alma atrás. No es la misma sensación que nos produce la 1290, es una sensación diferente. Eso es algo que me ha gustado mucho de esta motocicleta. Todas las sensaciones que he tenido han sido diferentes a las KTM que he podido manejar. Y el motor tiene la ventaja de que está solamente en un contexto de motocicleta de 166 kilos, lo cual nos va a brindar esa alegría, esa entrega de potencia al 100%. Bueno, ahora le toca el turno a los frenos. Como vimos al inicio del video, tenemos unos frenos Brembo con una bomba, con un freno, una palanca MSC, que muchos estarán preguntando, bueno, pero pues ¿eso qué es o para qué me sirve? MSC hace referencia al Motorcycle Stability Control, que realmente ¿cuál es la función? Ayuda al motociclista a corregir el deslizamiento lateral de las ruedas cuando circula en moto y está cogiendo una curva y toca inclinar la moto, evitando una caída segura. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de caídas en pista o curveando se generan por presionar el freno delantero en el momento menos correcto, o sea, cuando necesitamos corregir una curva. Entonces este mecanismo de MSC nos va a ayudar a evitar ese problema. Ahora, no sustituye al ABS ni al control de tracción, lo que hace es trabajar en conjunto con esos dos. Así que esta frenada vamos a tener en conjunto trabajando 3 sistemas y no podíamos esperar menos para poder frenar esta brutalidad de motor. Ahora, el ABS no es para nada intrusivo, es muy sensible y la frenada es una frenada muy suave y progresiva, lo que nos va a permitir hacer frenadas de alta velocidad en muy corto tiempo, para que tengamos una confianza y nuestro tipo de pilotaje mejore en un 70%. Bueno, aquí ya le llegó el turno a lo que viene siendo el sillín y lo que viene siendo la luz. Ya voy para casi 6 horas más, creo, ya perdí la cuenta de estar encima de la moto para poderles traer lo que realmente viene siendo una revisión completa. Vamos a empezar por la luz de la moto. Quiero que miren bien, es una luz perfecta, ya toda la moto viene con iluminación LED, nos va a dar un rango casi de 180 grados. Entonces la iluminación que vamos a tener es más que suficiente como nos lo ha entregado KTM. El asiento, ya volví a tanquear la moto, ya ahorita les hablo del consumo y no estoy cansado.
Yo siempre he dicho que para poder probar algo hay que mostrárselo a alguien que no le guste el producto. Para los que me conocen o los que me siguen en mi otro canal, que por si aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link. Yo no soy de motos naked, yo no soy de motos de superbike, yo soy de motos trail, de enduro. Y a ver, pasó esto. Hasta ahorita, miren que llevamos ya varios tiempo en el video y mi culete no me ha pasado factura. Y puedo seguir muchos kilómetros más, cosa que en otras naked, como lo dije anteriormente, la 09, la Z900 y por ahí nombrar otras, yo ya estaría con la espalda acabada, las rodillas acabadas. Este manillar, este asiento, esa suspensión y esas ruedas nos pide que sigamos en carretera. La briosidad del motor es una cosa formidable. Los puños, la piña y los botones retroiluminados hacen las cosas muchísimo más fáciles. Entonces, mi veredicto final sobre esta motocicleta, ya para pasar a lo que es la pantalla TFT y finalizar, déjenme decirles que esto es otro voltaje, esto es otro nivel. Realmente esta motocicleta me ha dejado boquiabierto. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la pantalla TFT de la 890. Es una pantalla ya muy conocida en las naked de KTM. Los mangos, como lo vimos en el video de calle, pues vienen retroiluminados. La primera información que nos va a mostrar es motor, ABS, control de tracción, el neutro, alguna emergencia de motor y aceite. Tenemos acá abajo lo que viene siendo la hora, los grados, el trip que estamos utilizando. No olvidemos que esta moto tiene 2 trips, bueno, igual ahorita lo vamos a ver bien. Tenemos nivel de temperatura, nivel de gasolina, el velocímetro, el modo de manejo en el que lo tenemos y el cuenta revoluciones. Aquí en la parte de acá vemos la marcha engranada. Entonces vamos a iniciar, colocamos el set y en el primer menú vamos a encontrar 4 opciones. Vamos a empezar con el de favoritos, que nos lleva el modo de conducción. Obviamente nos van a entregar 4, que es el Sport, el Street y el Rain, los típicos, pero en este caso aquí encontramos este que es muy característico, que es el Track. El Track principalmente se utiliza para lo que es en pistas. Es algo nuevo en esta moto y créanme que ya con lo que ustedes han visto en el video pues se justifica totalmente. Tenemos kilometraje parcial y datos. Cuando entramos ahí tenemos kilometraje parcial 1, en el cual podemos ver los consumos que se han hecho. Pasamos al kilometraje parte 2, es exactamente lo mismo y lo podemos graduar como nosotros queramos. Información general, nos da la información del kilometraje total y la cantidad de voltios que nos está entregando la batería, cosa que para mucha gente esta información es bien importante. Yo principalmente la utilizo mucho. Aquí en opciones tenemos la opción de cambiar lo que vienen siendo las unidades en distancia, si queremos kilómetros o millas, si queremos centígrados o Fahrenheit, y el consumo si lo queremos ya por litro, milla, litro y todo lo que esto conlleva. Tenemos en idioma, nos dan bastantes opciones de idioma: inglés, alemán, italiano, francés, español. Entonces ahí ya también lo podemos cuadrar como a nosotros más nos plazca. Hora y fecha, obviamente viene siendo lo que queremos que nos muestre en la pantalla que vimos al inicio. Selección rápida. Esta selección rápida viene siendo modo de conducción, control de tracción, kilometraje parcial y toda la información inicial que vimos, modos de ABS. ¿Esto para qué nos sirve? Estos modos rápidos los podemos seleccionar en el menú principal y nos aparecería en la pantalla. Por ejemplo, si nosotros manejamos la moto en ciudad y queremos que simplemente mantenga en Rain con un parcial de kilometraje, con el nivel de voltios, pero no queremos que nos aparezca la temperatura, lo podemos hacer. Y si queremos cambiar el parcial que vemos acá para salir en carretera
y que nos muestre este mismo, lo vamos a poder hacer con un clic muchísimo más rápido. KTM nos brinda una cantidad de opciones para que podamos configurar la pantalla como a nosotros más nos plazca y como la podamos encontrar mucho más fácil de leer. Como vemos, el tablero tiene muchísimas opciones y está organizado de forma tal que lo podamos encontrar todo muy fácil. La piña de manejo es muchísimo más eficaz y como vemos solo tenemos 1, 2, 6 y 7 con el cambio de luces altas. Entonces nos va a ahorrar muchísimo tiempo, no como se ve en las BMs que son casi hasta 9, 10 botones que con cada cosa toca empezar a manejar todo. KTM siempre ha querido simplificar todo y lo ha querido hacer de una forma fácil, eficaz e intuitiva. Por este lado tenemos lo que viene siendo el encendido y listo. Eso es todo lo que podemos encontrar en el tablero de la 890. ¿Qué mejor forma de finalizar este video que con la 790 y la 890? 790, una moto que no se puede dejar de lado, una moto que nos saca sonrisas, pero esto no nos va a dejar dormir. En muy buenas manos, en manos expertas, estaría poniendo en apuros a más de una 1000. Creería yo que en carretera ni siquiera la Super Duke 1290 podría con esta belleza. Me gustaría saber sus comentarios, qué opinan de esta máquina. Si quieren tener más información sobre la motocicleta, no olviden escribirnos. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el link de Facebook, de Instagram, WhatsApp. Estamos casi 24 horas para ustedes, para poderlos asesorar y brindarles el mejor servicio a lo que ustedes están acostumbrados, tanto en Kawasaki como en KTM. Suscríbanse a nuestro canal. De aquí en adelante, en este canal, vamos a hacer cosas fenomenales. No solo vamos a hacer revisiones de motos, vamos a hacer cursos, vamos a hacer salidas, vamos a hacer eventos y vamos a tener mucha disposición para crear grupos especiales de motociclistas. Así que quédense con Bike Project Shop.